Stranger Things 5 está a punto de volverse increíblemente oscura. Desde que Max es el arma secreta de la serie, hasta que Vecna solo es un calentamiento para algo mucho más grande, aquí están las teorías más siniestras. El mundo de Hawkins ha existido en un estado de frágil tensión desde 1983, cuando un niño desapareció sin dejar rastro y la realidad comenzó a desmoronarse silenciosamente. Las grietas empezaron siendo pequeñas al principio, una puerta dentro de un laboratorio, una niña sin cabello y con poderes que desafiaban toda explicación, rumores de algo acechando bajo la superficie. Esas grietas se hicieron más grandes con cada temporada, y ahora, con la llegada de la quinta, muchos fans creen que el desenlace no será solo otra pelea, será una destrucción total. Una de las teorías más sombrías que existen imagina un mundo donde Hawkins no solo colapsa, sino que se transforma en algo completamente irreconocible y siniestro. En este escenario, el Upside Down deja de ser una dimensión separada que los héroes pueden simplemente sellar. En cambio, se desborda por completo, fusionándose con el mundo real hasta que ya no queda ningún límite. El aire se vuelve denso e inmóvil. Las calles parpadean entre lo normal y lo podrido. Los árboles se retuercen en formas esqueléticas y las sombras se arrastran por las paredes como venas vivas. Todo lo familiar se vuelve extraño y Hawkins se convierte en una manifestación permanente de ese reino de pesadilla. No hay escapatoria porque esto es simplemente en lo que se ha convertido la realidad. Esto no es solo que los fans se dejen llevar por ideas dramáticas. La teoría tiene sus raíces en los momentos finales de la cuarta temporada, cuando la grieta se abrió en Hawkins, llenando el cielo de nubes rojas de tormenta y la inconfundible descomposición del Upside Down. El discurso de Vecna a Eleven no era solo para ajustar cuentas, estaba hablando de remodelar la realidad. Describió un futuro donde el mundo humano es destruido y reconstruido a su imagen, un lugar infestado de monstruos y gobernado por algo ancestral. La quinta temporada podría ya no tratarse de cerrar la puerta, podría tratarse de sobrevivir en un mundo donde la puerta ya ganó. En esta teoría, Hawkins se convierte en el epicentro de un desastre global. El monstruo de sombra, que todos asumían que era creación de Vecna, resulta ser algo completamente diferente. Un parásito más antiguo que Henry Creel, más antiguo que el laboratorio, incluso más antiguo que las propias puertas. En esta interpretación, Vecna no era el verdadero villano. Él solo era el mensajero. El monstruo de sombra había estado contenido, retenido o de alguna manera limitado por el control de Vecna. Y cuando Vecna cae, esa contención se rompe. La tormenta se expande. Los tentáculos que antes se arrastraban por un solo pueblo ahora explotan hacia afuera, consumiendo miedo y carne donde quiera que van por todo el mundo. Lo que comenzó como un misterio de un pequeño pueblo se convierte en una historia de horror global. Otros fanáticos creen que aquí es donde termina la historia de Eleven, no con una victoria emotiva, sino con un último y desesperado intento de detener algo demasiado grande para contenerlo antes de que lo consuma todo. Sus poderes, que provienen de la misma fuente que abrió las puertas, podrían ser la única fuerza lo suficientemente poderosa como para romper la conexión entre los mundos. Pero si su poder es la clave, entonces ella también podría ser el sacrificio. La teoría sugiere que la muerte de Eleven no es solo un acto noble, sino la única forma posible de cerrar el ciclo de manera permanente. Un mundo dominado por el Upside Down no deja espacio para que ella exista. La toma final, según estos fanáticos, no es el grupo celebrando. Es un silencio desgarrador, cielos rojos y un pueblo que ha sido completamente devorado. Esta visión apocalíptica proyecta una sombra pesada sobre todo lo demás. Recontextualiza toda la serie. Cada desaparición, cada visión, cada batalla no se trataba de evitar lo inevitable, solo de posponerlo. Y ahora el tiempo se ha acabado. Pero bajo este desastre inminente se esconde otra teoría, más específica, pero igual de aterradora. Comienza con una pregunta sencilla. ¿Y si Vecna nunca fue el verdadero jefe final? Vecna ha sido el villano principal en la mente de todos desde hace un tiempo. La cuarta temporada reveló su verdadero rostro, exploró su historia y mostró su transformación de Henry Creel al monstruo que remodeló el Upside Down. Pero algunos fanáticos piensan que su aparente dominio es solo un engaño. En la mitología de Dungeons and Dragons, Vecna es peligroso, pero no la amenaza definitiva. Existen seres más antiguos, más poderosos y mucho más maliciosos. Uno de ellos es Boris, un dragón psiónico capaz de doblar la realidad misma, una figura que hace que Vecna parezca insignificante en comparación. Y cuando Will Byers dibujó a un guerrero luchando contra un dragón rojo de 3 cabezas en la cuarta temporada, no fue solo un momento sin importancia, fue una pista. La teoría funciona así. Vecna siempre ha sido la amenaza más obvia, el rostro que todos asocian con las intenciones del Upside Down. Pero tal vez su existencia sea solo la superficie de algo mucho más antiguo. Así como el Mind Flayer terminó siendo una presencia mayor vinculada a él, podría haber una fuerza aún más profunda por encima de ambos. Quizás Vecna fue un intruso, alguien que tomó el control de la mente colmena del Upside Down sin comprender del todo en lo que se estaba involucrando. O tal vez fue elegido, moldeado por algo invisible, un recipiente humano creado para preparar el camino para la aparición de esa entidad.
De cualquier manera, la quinta temporada podría mostrar que el verdadero enemigo no es la criatura que hemos estado observando, es aquello que lo ha estado observando a él desde las sombras todo este tiempo. Esta fuerza más antigua explicaría por qué el Upside Down parece congelado en el tiempo, atrapado en el día en que Will desapareció. No es solo obra de Vecna, sino el estado suspendido de algo más antiguo, esperando al anfitrión adecuado para despertarlo. Cuando Vecna colapsó al final de la cuarta temporada, no murió. Se retiró. Quizás para sanar, quizás para hacerse a un lado. Su monólogo sobre remodelar el mundo no era solo ego hablando, era una premonición. La entidad que está detrás de él se alzaría y Will Byers podría ser la puerta que utilice. La idea es sumamente inquietante. Si Vecna no es el villano final, entonces todo lo que los personajes han aprendido sobre cómo luchar contra él se vuelve inútil. Todas sus estrategias podrían resultar insignificantes. Y si esta fuerza más profunda tiene una conexión con la mente de Will, como algunos sospechan, entonces derrotarla podría requerir enfrentar no solo a una criatura, sino los cimientos de su propia historia compartida. En esta versión de la quinta temporada, matar a Vecna no trae alivio, solo abre la jaula, y tal vez esa jaula ya se había abierto hace años, lentamente, sin que nadie se diera cuenta. Si el apocalipsis es el destino, Will Byers podría ser su motor. Una de las teorías más inquietantes no solo lo pone en el centro de todo, sugiere que dejó de ser realmente Will la noche en que desapareció. En esta historia, Vecna no solo secuestró a Will en 1983, lo reemplazó. El Will que regresó a Hawkins era una imitación convincente, una marioneta con la piel adecuada. Cada momento emocional desde entonces, las confesiones temblorosas, la vulnerabilidad silenciosa, los intentos desesperados de mantenerse conectado con sus amigos, podrían no haber sido Will en absoluto. Le pertenecían a Henry Creel, enterradas bajo capas de recuerdos como un parásito bajo la piel. Esta teoría no es necesariamente una especulación sin fundamento, por más descabellada que parezca. Surge de varias pistas dispersas a lo largo de la serie. El vínculo psíquico de Will con el Upside Down no desapareció después de su rescate. Todavía podía sentir al Mind Flayer en la segunda temporada, temblando cada vez que su presencia se acercaba. Sus dibujos a menudo revelaban información que él no podía saber conscientemente en ese momento. Y cuando Vecna apareció en la cuarta temporada, Will no solo lo detectó, sino que los vellos de su nuca se erizaron exactamente de la misma manera que años atrás, como si ambos estuvieran sincronizados en una frecuencia más profunda. Los fans argumentan que esto no era un trauma residual, sino la prueba de una identidad compartida, que se revelará en una escena oscura y desgarradora. Henry Creel tenía habilidades desde su nacimiento. Sus poderes no provenían de experimentos, venían de algún lugar dentro de él. Cuando se encontró con el Upside Down, halló un lugar que reflejaba la oscuridad de su mente. Y si, cuando Will cayó en ese mundo, Henry vio algo más, un recipiente, alguien aislado, emocionalmente vulnerable, sensible y fácil de pasar por alto. La carcasa perfecta. Según esta teoría, Vecna no solo poseyó a Will temporalmente, sino que enterró la conciencia de Will y se instaló él mismo, observando silenciosamente a través de los ojos de Will mientras el grupo continuaba con sus vidas. Las implicaciones de esta idea son brutales. Significaría que, durante casi una década, el grupo ha estado compartiendo todo sin saberlo con su enemigo. Significaría que cada vez que Will parecía frágil, en realidad estaba ocultando algo completamente distinto. Y explicaría cómo Vecna ha podido atacar con tanta precisión sin entrar físicamente en Hawkins hasta mucho después en la historia. Nunca necesitó cruzar, porque parte de él ya estaba allí. Otra versión de esta teoría va aún más lejos. Quizás el Will que regresó no es Vecna en sí mismo, sino una especie de copia, un recipiente vacío moldeado por Henry, un duplicado creado en el Upside Down y enviado de regreso en su lugar. Este concepto de un Will clone se basa en la inquietante quietud del Upside Down el día que desapareció. Si el tiempo se detuvo en ese momento exacto, tal vez sea porque fue cuando el Will original dejó de existir tal como el mundo lo conocía. Todo lo que ha sucedido después ha sido la historia de la copia viviendo su vida, deteriorándose lentamente a medida que la influencia de Henry se hace más fuerte. Esto se conecta de manera natural con otra teoría igualmente perturbadora, que Will no solo quedó atrapado en el Upside Down, sino que lo creó. Los fans han señalado durante años que el Upside Down no es una dimensión alienígena cualquiera. Es Hawkins, congelado en un momento específico en el tiempo. Las paredes, las calles, incluso la casa de Joyce están ahí con un nivel de detalle inquietante. En la mente de los fans que proponen esta teoría, cuando Will entró en ese reino, su mente traumatizada proyectó inconscientemente su entorno en él como una forma de sobrevivir. El Upside Down se convirtió en un reflejo psíquico de Hawkins, porque el cerebro de Will necesitaba aferrarse a algo familiar. Eso lo convertiría no solo en una víctima del Upside Down, sino en su creador. Cada edificio, cada reloj detenido, cada eco de la realidad podría haber surgido del subconsciente de Will y luego fue tomado por Vecna. En términos psicológicos, esto transforma toda la serie en una batalla no solo contra monstruos, sino contra un paisaje construido a partir del terror de un niño.
Esta teoría cobra más peso cuando se observa cómo el Upside Down responde a ciertos desencadenantes. Las luces parpadean en la casa de Joyce cuando Will intenta comunicarse, como si el mundo mismo se doblegara ante sus sentimientos. El Mind Flayer lo marca, se vincula con él y lo utiliza como conducto para influir en los acontecimientos del mundo real. No es tanto que Will esté atrapado en el Upside Down, sino más bien que el Upside Down es una extensión de su mente que ha sido infectada por otra cosa. Si esto es cierto, la temporada final no solo tratará de derrotar a Vecna, sino de enfrentar el propio subconsciente de Will, un reino moldeado por sus recuerdos pero corrompido por otra presencia. La pandilla no estaría entrando en territorio enemigo, estarían entrando en el propio Will. Si juntas estas dos teorías, obtienes un panorama sombrío. El Will que conocen podría ser solo una máscara y el mundo contra el que han estado luchando podría ser su mente proyectada hacia afuera y distorsionada. Si la quinta temporada toma este camino, el verdadero desafío no será salvar Hawkins, sino salvar al chico que pensaban que ya habían salvado. Y si su mente es el campo de batalla, el enemigo final podría verse exactamente como él. Eso nos lleva a una de las posibilidades más escalofriantes, que Will no siga siendo un conducto silencioso, sino que se convierta en el villano él mismo. Esto no es solo una simple historia de posesión, es la culminación de años de preparación cuidadosa. Desde el momento en que Will fue capturado, su camino reflejó el de Henry Creel. Ambos eran chicos solitarios con una intensidad silenciosa. Ambos se sintieron atraídos por algo más grande que ellos mismos. Ambos regresaron del Upside Down fundamentalmente cambiados. Henry lo aceptó. Will lo sobrevivió. Pero sobrevivir no es lo mismo que salir ileso. A lo largo de la serie, Will describió la presencia dentro de él en términos que van más allá del simple miedo. Él hablaba de ello como una fuerza fría y constante que nunca se iba del todo. La cuarta temporada les recordó a los espectadores esa conexión de la forma más simple posible, cuando los vellos de la nuca de Will se erizaban en perfecta sincronía con la supervivencia de Vecna. No se sentía como una advertencia, se sentía como reconocimiento. Según esta teoría, el objetivo final de Vecna nunca fue mantenerse en control él mismo. Estaba preparando a Will como un recipiente, plantando algo dentro de él hace años que eventualmente despertaría. Con su cuerpo destrozado y su poder disperso, Vecna podría dejar que esa semilla creciera dentro de Will hasta florecer, no como una entidad separada que lo controla desde fuera, sino como la fuerza que se mueve a través de él directamente. El dragón de 3 cabezas que Will pintó es una pista importante. En Dungeons & Dragons representa un poder que empequeñece al de Vecna. Los fans creen que Will no eligió esta imagen a propósito, vino de algún lugar muy profundo, posiblemente impulsado por la presencia que ya está enroscada dentro de él. Las 3 cabezas podrían simbolizar una fusión. Vecna, la fuerza primordial que está debajo de él, y el propio Will, combinándose en algo completamente nuevo. En este escenario, el villano final no es Vecna regresando en su antigua forma, sino Will transformado en el recipiente de algo que lo supera. Esto cerraría toda la narrativa de la manera más oscura posible. El niño que desapareció se convierte en el monstruo al que todos los demás deben enfrentar. 11 y Leven lo rescató, pero ahora se vería obligada a ocupar la posición imposible de detenerlo para salvar a los demás. Cada recuerdo compartido, cada frágil momento de amistad sería retorcido y usado en su contra por la cosa que lleva el rostro de Will. No sería una traición hecha por elección, es un destino que se ha estado construyendo desde el primer episodio. Puede sonar extremo, pero hay otro personaje que podría estar funcionando ya como un puente entre mundos. La cuarta temporada terminó con Max viva en el sentido más técnico, pero con su mente completamente perdida. La mayoría de la gente asume que solo está atrapada o inconsciente, pero una teoría más oscura sugiere que Vecna no solo la atacó, sino que la usó como ancla. Cuando sus huesos se rompieron y su mente se desmoronó, no fue solo violencia, fue un ritual. Al romperla en el momento exacto en que se abrieron las grietas, Vecna creó un punto de conexión viviente entre Hawkins y el Upside Down. La mente de Max no solo está desaparecida, está atada al dominio de Vecna, actuando como la cuña que mantiene la puerta abierta. Según esta teoría, Max no es solo una víctima esperando ser rescatada, es esencial para la existencia continua de Vecna. Su conciencia mantiene la grieta abierta, asegurando que incluso si otros intentan sellarla, la barrera permanezca debilitada. Salvarla podría ser la única forma de cortar completamente la conexión de Vecna, pero sacarla también podría liberar lo que sea que esté esperando al otro lado. Si su mente está entrelazada con la de Vecna, extraerla podría arriesgarse a dejar que él, o algo peor, cruce. Aquí es donde todas estas teorías empiezan a fusionarse. La mente de Will podría contener el plano del Upside Down. La mente de Max podría ser lo que mantiene la puerta abierta. Vecna podría haber sido solo el acto de apertura, un heraldo de algo más antiguo, más hambriento e infinitamente más peligroso. Hawkins podría estar ya más allá del punto de ser salvada, su destino sellado por fuerzas que han estado creciendo silenciosamente desde aquella primera desaparición en 1983. El apocalipsis podría no llegar como un solo momento catastrófico.
Podría llegar a través de dos niños que estuvieron allí desde el principio, atados a la oscuridad de formas que nadie comprende del todo. Will Byers, el chico callado que se perdió, podría regresar no como alguien salvado, sino como el recipiente a través del cual el mal definitivo se abre paso. Max Mayfield, la chica que una vez resistió la maldición de Vecna, podría convertirse en el ancla que permita que ese mal fluya permanentemente. Y en algún lugar bajo la superficie agrietada de Hawkins, algo más antiguo que Vecna, podría estar esperando el momento adecuado para mostrarse. Las teorías pueden ser especulación, pero si siquiera una parte de ellas resulta ser cierta, Stranger Things 5 no será solo una lucha por un pueblo, sino el colapso de un mundo. Estas han sido las teorías más oscuras que podrían hacerse realidad en la quinta temporada. ¿Cuál crees que es la más probable? ¿Tienes una idea aún más siniestra? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo. Y si quieres ver más contenido y teorías de Stranger Things, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora.